Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa, tal como lo anunciábamos, ya se encuentran junto a nosotros nuestros invitados especiales provenientes de distintos puntos de nuestro planeta, no solamente de Sudamérica, sino que también de Alemania, y los presento a continuación. Quiero darle la bienvenida a Marcia Mandepora, especialista en educación intercultural, que nos acompaña desde Bolivia. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Yasoropay, Puama. Yo soy Marcia Mandepora Chundari, guaraní de Bolivia. Y queremos presentar también al doctor Jan Linhart, investigador de la Universidad de Bonn, quien viene desde Alemania, también invitado por, en este caso, la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Católica de Temuco. Doctor, gracias por acompañarnos y bienvenido también. Ya, muy buenos días, muchas gracias también por la invitación. Bueno, ellos han sido invitados especialmente a una semana de actividades que se desarrollan en torno al 12 de octubre, una fecha que tiene significaciones distintas para distintos segmentos de nuestra sociedad. Y quiero comenzar con eso. Vamos a partir conversando con el doctor Linhart, preguntarle cuáles son, a su juicio y de acuerdo a su expertise también, doctor, las similitudes en cuanto a las necesidades y demandas de, en este caso, los pueblos amazónicos, que son objeto de estudio por su parte, y el pueblo mapuche, que vive realidades que no son indistintas a lo que se vive en otros puntos de Latinoamérica. Bueno, hay muchas diferencias y muchas cosas en comunes. En realidad yo no trabajé con los pueblos amazónicos, para ser sincero, trabajé más con un pueblo costeño que se llama los Potiguara. Y ahí en este caso es un pueblo que tuvo contacto desde el año 1500 y ahí sufrió muchas, digamos, adaptaciones a la situación colonial. Y las luchas, digamos, militares que había ya se extendieron solo en los primeros séculos más o menos, en cuanto los mapuches lucharon mucho más, ¿no? Ahí entonces el enfrentamiento con el Estado directo de los mapuches es mucho más recién y mucho más actual en cuanto a estos pueblos costeños del nordeste brasileño, y ya tuvieron que someterse a una situación colonial mucho más antes. Entonces es una gran diferencia, por ejemplo, en términos históricos. El trabajo que hacen las universidades, doctora Mandepora, en torno a la interculturalidad. ¿Cuánto considera usted, según su experiencia y según su trabajo, han avanzado las universidades en este ámbito, en la formación intercultural? ¿Efectivamente se practica una formación intercultural, al menos en algunas instituciones, o es un concepto que está mal utilizado, por ejemplo? Bueno, de hecho que las universidades indígenas en mi país han sido creadas a presión, gracias a las movilizaciones permanentes de los pueblos indígenas, ¿no? Y para los pueblos indígenas desde ya es un gran avance, aunque en términos discursivos se maneja la interculturalidad, pero el hecho de que se ponga en espacio, se debata o haya un posicionamiento en los espacios académicos, ya es un gran avance, aunque del discurso a la práctica hay bastante todavía brecha que seguir trabajando, reflexionando, posicionándolo desde un ámbito mucho más crítico, más transformativo a la interculturalidad, porque se sigue entendiendo como sinónimo, bueno, pues de folclorización, que considero como un desafío todavía pendiente, pero creo que el hecho de posicionarlo en el ámbito ya académico, desde la perspectiva demanda de los pueblos indígenas, para nosotros ya es un gran avance y que tenemos que continuar el trabajo. Un trabajo que se ve reflejado, ¿no?, en las aulas, pero, por ejemplo, dentro de lo que usted trabaja también, doctor Linhart, está esta mirada sobre el desafío de la descolonización de las universidades, en este caso, ¿no? ¿Cómo se puede poner en práctica este elemento? ¿Se ha avanzado en esta línea? ¿Hay posibilidades? Bueno, esa es una gran pregunta, pero resumiendo, yo creo que primeramente hay muchas luchas ya por parte de los pueblos indígenas hacia esta dirección. Eso ya es una historia que tiene por lo menos 50 años de historia. Desde los años 70 ya hay
proyectos, digamos, de parte de organizaciones y movimientos indígenas que van a esa dirección. Y hubo en el inicio de los años 2000 varias iniciativas que llevaron incluso a la creación de varias universidades indígenas, como la Huaytawasi en Ecuador, la UAIN en Colombia o las Unibol en Bolivia, solo para mencionar algunos de ellos que son los más conocidos, ¿no? Entonces el intento siempre era como descolonizar el espacio académico, crear espacios académicos alternativos que no sean colonizantes en el sentido, porque todo el sistema educacional siempre fue también instrumental al sistema Estado-Nación y también al sistema mundo colonial, moderno, capitalista o como uno quiera nombrarlo, sea el sistema dominante, ¿no? Entonces, los sistemas de educaciones formales a partir del Estado siempre sirvieron al Estado y también, claro, para la inclusión de los indígenas y, claro, a la invisibilización también de las identidades indígenas. Entonces, descolonial desde el punto indígena, por lo menos, debería ser algo que, por lo menos, trata por igual o idealmente apoya, digamos, a la causa indígena, a la identidad indígena, a la vivencia y la continuidad del modo de vivir indígena, ¿no? Eso hay que ser entonces una reinvención de lo que es ciencia, de lo que es universidad, lo que sea. Algunos hablan también de pluriversidad, ¿no? Lo que sea entonces un proyecto pluriversal o intercultural de educación a nivel académico. Y desde el punto de vista del sistema propio, hay la concepción de la colonialidad, ¿no? Colonialidad no quiere decir que hay los colonizadores y los colonizados, sino que todos estamos autocolonizando nosotros a nivel cotidiano, diario, porque estamos, digamos, mirando al mundo por unos lentes coloniales en el sentido que vamos viendo personas como llamando negras o indígenas o mujeres, hombres de forma distinta, que de alguna manera aloca a las personas en una lógica de inferioridad o superioridad, y eso también a nivel global, ¿no? En las relaciones del mundo, del primer mundo, tercer mundo, norte global, sur global, y la división de trabajo que es extremadamente injusta y inigual, ¿no? Que sigue toda esa lógica. Entonces, descolonizar en ese sentido es también, en primer lugar, descolonizar las mentes, incluso de los cientistas y las académicas, para mirar el mundo a través de una lente que no pasa por estas dicotomías desigualizantes, digamos. Es difícil cuando uno se lo plantea así, cuando lo dice, ¿no? Porque finalmente esto es como desestructurar todo lo que hoy día sustenta de pronto las sociedades. ¿Qué opina usted respecto a eso, doctora Mandepora? Porque también tiene que ver con la práctica en la formación intercultural. ¿Cómo se toma este ítem? No se puede sacar solo un ítem de la descolonización simplemente e insertar otro chip. ¿Cómo se trabaja en eso? Nosotros consideramos que, bueno, en primer lugar, las universidades indígenas han sido creadas justamente como espacio para empezar a trabajar, pero estratégicamente desde el ámbito de la interculturalidad, ¿no? Interculturalidad en términos de que primero, bueno, los estudiantes tienen que tener esa posibilidad de volver a mirarse a sí mismos, a reconocer, a valorar su lengua, a recuperar su... porque hay jóvenes que han perdido la lengua, como también los maestros, los docentes tendrían que contar con ese perfil, ¿no? De conocer, de provenir de las realidades indígenas, de tener esa experiencia educativa, pero conectada, por ejemplo, con sus realidades, ¿no? Ese es el perfil que se tendría, que se necesita, ¿no? Para seguir trabajando el tema de la interculturalidad, como también las autoridades tienen que conocer las realidades, ¿no? De las comunidades. Entonces, que esto articule todos los saberes, los conocimientos, pero también en combinación con otros saberes, ¿no? Porque pensamos que
no podemos desmarcarnos también de todos los procesos de avances, ¿no?, que existen en el mundo, pero que la formación esté enraizada principalmente en las cosmovisiones, ¿no?, de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces consideramos que ese trabajo, de hecho, que no es fácil, es lento, pero que este concepto de la interculturalidad, convertirlo, digamos, con un elemento transformador para que poco a poco sirva como una estrategia específica que pensamos que podría ser como parte, elemento, el eje principal para avanzar hacia el proceso de la descolonización, porque hemos vivido más de 500 años de un proceso de colonización que de hecho que cambiar el chip, desestructurar la mente, nuestra mente va a llevar mucho tiempo. Generación. Generación. Entonces creemos que tenemos que partir desde la educación, porque fue justamente en estos espacios que, bueno, se ha colonizado, porque la escuela, la educación ha servido como instrumento del proceso de colonización en toda nuestra historia, ¿no? Entonces, tiene que ser la institución educativa como espacios de transformación para avanzar desde el proceso de la interculturalización, para avanzar hacia una descolonización que esperemos que sea poco a poco, ¿no? Pero estamos convencidos de que tiene que descolonizarse la educación, ¿no? Pero a través de procesos de interculturalización, pero una interculturalización enraizada en las cosmovisiones indígenas, ¿no? Como se está entendiendo en estos tiempos, digamos, de hablar de los temas indígenas, pero en los espacios académicos desde un ámbito muy teórico, ¿no? Sino cómo se conecta, se integra, se articula esta formación de los jóvenes, pero con sus raíces, porque las universidades están, digamos, ahí, o sea, a las universidades, mejor dicho, públicas, ingresa en su mayoría jóvenes que vienen de las áreas rurales, de las comunidades indígenas, pero que en esos espacios se los invisibiliza, ni siquiera se toma en cuenta quiénes son, de dónde son, si lo que aprende le puede servir en su práctica cotidiana o para su vida o para su proyecto de vida, que los pueblos indígenas tienen un proyecto de vida política, educativa muy clara, ¿no? En términos, por ejemplo, educativa, los pueblos indígenas siempre han demandado de que la educación tiene que responder a las demandas, ¿no?, políticas, educativas y pues a la defensa de su territorio, porque los pueblos indígenas, al igual que los pueblos mapuches, siempre han defendido y hasta ahora defienden sus derechos colectivos de sus territorios, ¿no? Entonces, en ese marco es que se piensa que la interculturalidad podría ayudar, ¿no?, en ese sentido. Hay una cosmovisión, ¿no? Cada cultura tiene sus propias visiones y dentro de las presentaciones que ustedes van a desarrollar, en este caso el Dr. Linhart, está ese elemento también, los desafíos de descolonizar, es la propuesta que usted hace, ¿no?, en este conversatorio aquí en la Universidad Católica de Temuco, descolonizar las universidades y promover cosmoprácticas y cosmopolíticas que fortalezcan la diversidad y equidad epistémica y cultural en la producción de conocimiento. Bien desafiante, es ambicioso, pero como decía usted, doctora, es necesario comenzar un poco con esta generación de masa crítica que es parte del rol de las universidades, ¿no? Y, claro, así falta también, claro, una conciencia entre los académicos del rol de la academia o de la ciencia o de la universidad como institución, ¿no?, dentro del contexto histórico a nivel global, ¿no? Y porque también existe todavía esa comprensión de la ciencia como el conocimiento científico como algo objetivo en el sentido de no político, de algo desconectado de cuestiones éticas, desconectado de posicionamientos políticos, de ideologías. Y nosotros científicos, por lo menos de las ciencias humanas sociales, sabemos que eso no es bien así, ¿no? No se puede pensar ningún
conocimiento fuera de su contexto social político. Siempre se construye conocimiento desde una cierta posicionalidad. Yo construyo mi posicionamiento como alemán, no sé, de una cierta clase económica, hombre y no mujer, no sé, y claro, ¿no? Y mismo si quiero tomar en cuenta estas otras visiones, no soy yo mismo, no es mi posición, porque también somos cuerpos pensantes, como dice Paulo Freire, ¿no? Y no somos mentes, no sé, flotando en el espacio, sino entonces esta corporalidad, eso todo tiene mucho que ver con eso. Y por eso también hablamos de cosmoprácticas y no solo de conocimiento. Construimiento no es solo que está escrito en los libros, ¿no? Escribir libros es una cierta cosmopráctica, una práctica de construir conocimiento que es típica del occidente, tal. Pero puede ser hecho de forma totalmente diferente. Y al final, eso es la manera. También hay académicos que hablan, o autores que hablan de prácticas de hacer mundo, ¿no? Prácticas de saber, prácticas de hacer mundo. Y son las prácticas que construyen el mundo. Entonces, saber es siempre un actuar, un hacer dentro de un contexto que es altamente enraizado en una estructura social de poder también, de relaciones, ¿no? Entonces, y la ciencia es eso. Si hablamos de método científico, eso es no un método que existe fuera de este espacio social y relaciones de poder, ¿no? Sino exactamente el contrario. Es la cosmopráctica que construye este mundo. Imagínense este mundo sin ciencia moderna. No habría ninguna de esas tecnologías modernas, no habría revolución industrial, no habría la revolución verde, no habría las armas modernas que conocemos, ni la bomba nuclear, ni nada de eso. Entonces todo el mundo que conocemos fue producto de estas cosmoprácticas que son eminentemente representadas y puestas en función a través de lo que llamamos de ciencia moderna. Entonces se creó el mundo moderno que vivimos con todos sus beneficios pero también problemas que estamos viendo. Entonces si queremos enfrentar estos problemas, tenemos que cambiar nuestras cosmoprácticas también. Y cosmoprácticas porque está enraizado en una cosmología, la cosmovisión. No se hace nada sin un porqué. Y el porqué está justamente en que yo creo. No hago algo en que no lo creo. Eso no hace sentido. Entonces yo tengo que creer en alguna cosa. Y esa alguna cosa es que el mundo está constituido de alguna forma. O sea, de átomos y moléculas solamente. O sea, que de repente hay un Dios que también es importante, o quizás será uno más importante, o quizás ancestrales también son una cosa importante, o quizás hay otras entidades. Entonces, eso que damos de cosmología, a veces también se habla de ontología, la idea de qué es constituido el mundo y cómo él funciona, es la base que me hace hacer algo de una cierta manera. Y la ciencia no es diferente. Y eso lo tenemos que reflexionar como académicos antes de hacer alguna cosa. En este cruce de conceptos, y ya para ir cerrando esta conversación que se nos ha pasado volando, finalmente parte de la presentación que usted también hace acá en la Universidad Católica de Temuco tiene que ver, están muy entrelazados los conceptos y los temas, ¿no? Las experiencias de educación superior intercultural desde los pueblos indígenas. Usted lo comentaba ya, doctora, es importante que se ponga en valor cada una de las concepciones de las distintas culturas para que tenga pertinencia con el territorio. Desde su mirada, más al norte, ¿no? Pero no distinta en muchos aspectos a otras situaciones en Latinoamérica, ¿cómo visualiza desde allá la relación o la necesidad que tienen los pueblos indígenas mapuche aquí en la Araucanía versus lo que usted, por ejemplo, ha podido estudiar en Bolivia? Similitudes también, diferencias por supuesto, pero hay elementos en común a su juicio. Uno de los elementos comunes que tenemos los pueblos indígenas de Abya Yala tiene que ver, por ejemplo, la lucha por los territorios, ¿no? Los indígenas de mi país, nosotros, los guaraníes, al igual que otros pueblos indígenas de Latinoamérica, la lucha de nuestros padres, nuestros abuelos siempre ha sido
el territorio, ¿no? Y los mapuche igual, ¿no? Entonces ahí hay un elemento común. Y el otro también que hemos sufrido el mismo proceso de colonización, o sea, en realidad los pueblos indígenas de Abya Yala es así. Entonces tenemos luchas muy similares, también necesidades muy similares, que de hecho eso es lo que nos ha permitido, creo, en este momento de ir aliándonos, buscando alternativas de cómo poder seguir nuestras luchas, reivindicaciones de manera conjunta, tanto así que ahora somos parte de una red, ¿no?, de universidades indígenas interculturales, ¿no? Y ahora somos parte de un colectivo pluriversal, que de hecho Jan es nuestro coordinador. Entonces estamos en ese proceso, por ejemplo, de búsqueda también desde nosotros mismos, la necesidad de reflexionar, nosotras que estamos siempre presentes, bueno, somos profesionales indígenas, ¿no? Pero que tenemos esa posibilidad tal vez de estar siempre conectados con nuestros pueblos, territorios. Entonces nos permite entender, tener estos espacios de reflexión para poder incidir poco a poco. De hecho que no es un trabajo fácil, pero tenemos la certeza de que vamos a continuar y justamente nuestra visita se debe a eso, para compartir, aprender de los hermanos mapuche, y también tendré esa posibilidad de compartir la experiencia, ¿no?, de la lucha de los pueblos indígenas, principalmente de Tierra Baja o del pueblo guaraní en este caso, cómo a partir de las luchas permanentes han logrado a que por lo menos se reconozca, se visibilice, y a través de la Universidad Indígena pues se le da esa posibilidad, por ejemplo, de empezar este proceso de la interculturalización de la educación superior, porque es muy complicado hablar de la interculturalización, por ejemplo, en los espacios académicos, pero a nivel de educación superior, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos llama, nos tiene aquí, con ese compromiso de seguir trabajando, fortaleciendo pues nuestros lazos, ¿no?, en este marco, por ejemplo, de esa proyección, diría, entre más políticas que tenemos los pueblos indígenas. Muy necesaria por lo demás, quiero agradecerles, se nos ha pasado el tiempo en esta interesante conversación. Quiero darles las gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. A Marcia Mandépora, especialista en educación intercultural, quien ha venido gentilmente desde Bolivia a la Universidad Católica de Temuco, el doctor también Jan Linhart, investigador de la Universidad de Bonn, quien ha venido desde Alemania también a conversar y a plantear estos temas, ¿no?, en una fecha que genera tanto detractores como también otras personas que la conmemoran. Así es que les agradezco a ambos por estar ahí hoy día conversando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Oropay. Bueno, con esta interesante conversación nosotros estamos cerrando el capítulo del día de hoy. Queremos agradecerles su sintonía, agradecer nuevamente a Jan Linhart y a Marcia Mandépora por estar aquí el día de hoy con nosotros en Pauta Informativa. Nos vamos, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo capítulo.